Tras un lustro dedicado a erigir un consorcio económico en el extranjero, Adrián Vega retornó a la urbe que lo vio nacer con una única meta grabada en su mente: estrechar en un abrazo a su madre y poner en sus manos el obsequio que había celosamente resguardado durante meses. Se trataba de un brazalete de oro blanco, adornado con diamantes finamente incrustados, que había adquirido en una prestigiosa joyería neoyorquina. Sin embargo, al cruzar el umbral del hogar familiar, su hermano menor, Mateo, le comunicó que Isabel había optado por reubicarse en un apacible pueblo costero, buscando una vida serena, y que lo más prudente era no perturbar su paz. A pesar de ello, una disonancia inexplicable resonaba en aquella explicación. Fue en ese instante que Adrián, rehusándose a dar por sentada esa versión de los hechos, emprendió una búsqueda exhaustiva. Rastreó cada rincón de la ciudad por días interminables, interrogando a antiguos vecinos, recorriendo pasillos de hospitales, inspeccionando refugios y albergues. La búsqueda culminó una tarde, detrás del bullicioso mercado central, en un callejón sombrío y húmedo, flanqueado por hileras de contenedores de basura. Allí la encontró. Su madre, Isabel, esa mujer de elegancia innata que solía impregnar su piel con agua de rosas cada amanecer, se encontraba ahora de rodillas sobre el frío y mojado asfalto. Sus manos, temblorosas y surcadas por arrugas, se hundían en los desperdicios, escarbando con una urgencia desesperada en busca de cualquier cosa comestible que pudiera llevarse a la boca. El alba del 23 de noviembre se presentó gélida y gris sobre la ciudad. Adrián Vega descendió de la aeronave, portando en una mano su maletín de cuero marrón y en la otra, una caja de un dorado resplandeciente, ceñida por un lazo de un intenso color carmesí. Vestía su traje blanco predilecto, el mismo atuendo que había llevado al cerrar el negocio más trascendental de su carrera hacía apenas 3 meses. Aquel traje era un símbolo de su triunfo, de sus conquistas, la materialización de 5 años de esfuerzo, de jornadas laborales que se extendían del alba al ocaso en tierras lejanas. No obstante, en ese momento, nada de aquello revestía importancia. Su único anhelo era ver a su madre, sentir la calidez de los brazos que lo habían acunado en su infancia, escuchar su voz pronunciando con ternura "mi hijo querido", como era su costumbre cada vez que se reencontraban. Adrián contaba con 32 años cuando se marchó a los Estados Unidos, llevando consigo únicamente 2 maletas y un sueño que parecía inalcanzable. Ahora, con 37 años, volvía transformado en un empresario de renombre, propietario de 3 compañías tecnológicas cuya facturación anual ascendía a millones de dólares. Había trabajado sin descanso, 12 horas diarias durante los 2 primeros años, luego 14, hasta que el concepto de descanso se desvaneció de su vocabulario. No se había concedido ni un solo día de vacaciones. Cada dólar ganado era dividido con una precisión quirúrgica, una porción para reinvertir en sus empresas, otra para el ahorro, y una tercera, la más sagrada para él, era enviada puntualmente cada mes a su madre. Comenzó con $500 mensuales durante el primer año, cuando sus negocios apenas despegaban. La cifra ascendió a $1,000 durante el segundo año, a medida que la situación comenzaba a estabilizarse. A partir del tercer año, cuando su primera empresa comenzó a reportar beneficios tangibles, la cantidad se fijó en $2,000 mensuales. Y durante los últimos 2 años, había estado remitiendo $3,500 cada mes, sin una sola falla. Realizaba las transferencias de forma personal, siempre el primer día de cada mes, a la cuenta bancaria que su hermano Mateo le había facilitado, con la garantía de que esos fondos llegaban íntegramente a las manos de su madre. «Mamá está de maravilla», le aseguraba Mateo en los breves mensajes que intercambiaban. «Está contenta, viviendo con tranquilidad. No tienes de qué angustiarte por ella. Enfócate en tu trabajo allá». Y Adrián, depositando una confianza ciega en su hermano menor, se había dedicado en cuerpo y alma a la construcción de su imperio, hallando consuelo en la idea de que, gracias a su sacrificio, su madre disfrutaba de una vida holgada. A lo largo de esos 5 años, Adrián había hecho lo posible por mantener el contacto con Isabel.
Al principio, las llamadas eran semanales, pero con el tiempo, estas se volvieron cada vez más esporádicas, más difíciles de concretar. Mateo siempre tenía una justificación a mano. Mamá acaba de salir al mercado, está tomando una siesta, se fue a la iglesia, no se encuentra muy bien y el médico le recomendó no usar el teléfono. Las excusas parecían inagotables, y Adrián, sumido en un torbellino de reuniones de negocios, contratos pendientes de firma y personal que dirigir, terminaba por aceptarlas sin ahondar en cuestionamientos. Los últimos 6 meses habían sido particularmente desconcertantes. Su madre no había respondido al teléfono ni una sola vez. Los mensajes de WhatsApp que Adrián le enviaba permanecían con una sola marca de envío, sin mostrar jamás el doble check azul que confirmaba su lectura. Era como si Isabel se hubiera desvanecido del universo digital. Adrián había manifestado su creciente inquietud a Mateo, quien invariablemente recurría a la misma explicación: ya sabes cómo es mamá con estos aparatos. Se le olvidó la clave del celular y no quiere que nadie se lo toque. Insiste en que ya está muy mayor para estas modernidades. Ahora, mientras el taxi lo transportaba desde el aeropuerto hacia el barrio que había sido el escenario de su infancia, Adrián observaba a través de la ventanilla cómo su ciudad se había transformado. Imponentes edificios se erigían donde antes se extendían parques verdes. Centros comerciales de fachadas relucientes habían suplantado a las pequeñas tiendas de barrio que poblaban sus recuerdos. Todo presentaba un aspecto más moderno, más opulento, pero también más distante y despersonalizado. Se preguntaba si su madre habría sido testigo de todas esas transformaciones, si habría paseado por esas calles recién pavimentadas, si habría explorado el interior de esos centros comerciales. La caja dorada que sostenía sobre su regazo albergaba mucho más que un simple brazalete. En su interior, una nota escrita y reescrita una veintena de veces, hasta que cada palabra encapsuló con precisión sus sentimientos, aguardaba ser leída. Para la mujer más valiente del mundo, aquella que me enseñó que los sueños se forjan con trabajo y sacrificio. Te amo, mamá. Tu hijo, Adrián. El brazalete había tenido un costo de $15,000, una cifra astronómica para la mayoría, pero para Adrián, no existía un precio que pudiera cuantificar la gratitud que sentía hacia la mujer que había criado a 2 hijos en solitario, después de que su padre falleciera en un trágico accidente de construcción cuando Adrián apenas tenía 8 años y Mateo 5. Isabel había asumido el doble rol de madre y padre con una entereza admirable. Durante el día, trabajaba como costurera, realizando arreglos y confeccionando vestidos para las damas del vecindario. Al caer la noche, se dedicaba a limpiar oficinas en el centro de la ciudad. Adrián conservaba vívidos recuerdos de despertarse en plena madrugada al escucharla llegar, el eco de sus pasos fatigados resonando en el pasillo, el profundo suspiro que exhalaba al liberarse finalmente de sus zapatos. No obstante, a la mañana siguiente, sin importar el grado de su agotamiento, Isabel se levantaba antes de que el sol despuntara para preparar el desayuno de sus hijos, para cerciorarse de que sus uniformes escolares estuvieran impecables y planchados, para peinarlos con esmero y despedirlos hacia el colegio con un beso en la frente y la bendición: que Dios los cuide, mis tesoros. Jamás emitió una queja, nunca les hizo sentir que representaban una carga para ella. Por el contrario, les repetía incansablemente que ellos eran su impulso, su motivo para perseverar. Ustedes son mi mayor bendición, afirmaba constantemente, todo lo que hago es para que tengan un porvenir mejor que el que yo tuve. Y cumplió su palabra. A pesar de las estrecheces económicas, de tener que decidir entre pagar la factura de la electricidad o comprar alimentos, de vestir la misma ropa durante años para que sus hijos pudieran estrenar zapatos, Isabel se aseguró de que tanto Adrián como Mateo completaran su educación básica. Adrián había demostrado ser un estudiante excepcional. Su madre lo respaldó incondicionalmente cuando decidió cursar ingeniería en la universidad pública, aun cuando ello implicaba que no podría contribuir económicamente a tiempo completo. Tu formación es lo primordial, le decía Isabel con convicción.
Tú dedícate a estudiar, hijo. Ya habrá tiempo de que me ayudes cuando seas todo un profesional. Y Adrián se sumergió en sus estudios con una dedicación febril, obteniendo las más altas calificaciones, ganando becas y trabajando a tiempo parcial en lo que encontraba, siempre con la imagen del sacrificio de su madre como el motor que lo impulsaba. Al graduarse como ingeniero, Adrián obtuvo un empleo respetable en una compañía local. El sueldo no era espectacular, pero le permitía comenzar a retribuir a su madre de manera significativa. Le suplicó que abandonara sus trabajos, que se permitiera descansar tras tantos años de esfuerzo incesante. Pero Isabel, terca como siempre, se negaba. Todavía me siento fuerte, replicaba con una sonrisa. Además, ¿qué haría todo el día sin hacer nada? Me moriría de aburrimiento. La realidad era que el trabajo le confería un propósito, le otorgaba dignidad, e Isabel tenía la necesidad de sentirse útil. Mateo, su hermano menor, había optado por un sendero distinto. El estudio nunca fue de su agrado. Dejó la escuela a los 17 años para incursionar en diversos oficios: vendedor ambulante, ayudante de albañil, mecánico, dependiente de tienda. No lograba mantener un empleo por mucho tiempo, siempre surgía algún conflicto, ya fuera con el jefe, con los colegas o con los horarios. Isabel vivía en un estado de preocupación constante por él, pero Mateo le aseguraba que todo estaba bajo control, que él encontraría su propio rumbo a su manera. La oferta de trabajo en Estados Unidos se presentó como el desafío más grande en la vida de Adrián. Por una parte, representaba la oportunidad que había anhelado toda su vida, un salario 5 veces superior al que percibía, perspectivas de crecimiento sin límites, la posibilidad de construir algo verdaderamente monumental. Por otra parte, implicaba dejar atrás a su madre, distanciarse de la mujer que se lo había dado todo. Pasó noches enteras en vela, sumido en un debate interno entre la decisión de quedarse y la de partir. Fue Isabel quien, finalmente, tomó la decisión por él. «Te vas a ir», le comunicó con esa autoridad maternal que no dejaba lugar a discusión. «Vas a aprovechar esa oportunidad y vas a alcanzar el éxito. Yo estaré bien aquí con Mateo. Él se encargará de mí». Aquella noche, Adrián lloró abrazado a su madre, prometiéndole que regresaría pronto, que jamás la olvidaría, que le enviaría dinero cada mes para que pudiera vivir con todas las comodidades. E Isabel, acariciándole el cabello como en su niñez, le susurró al oído: «Lo único que deseo es que seas feliz, hijo mío. Eso es todo lo que necesito». Los primeros meses en Estados Unidos fueron de una dureza extrema. Adrián residía en un apartamento minúsculo que compartía con otros 3 inmigrantes. Trabajaba de sol a sol, esforzándose por adaptarse a un nuevo país, a un nuevo idioma y a una nueva cultura. La soledad lo embargaba con frecuencia por las noches, mientras yacía en su estrecha cama, escuchando los ronquidos de sus compañeros de cuarto y pensando en su madre. Se preguntaba qué estaría haciendo en ese preciso instante, si se habría alimentado bien, si gozaba de buena salud. A pesar de la distancia, sus llamadas semanales eran un ritual sagrado. Al principio, Isabel respondía siempre. Su voz, al otro lado de la línea, era un bálsamo para el alma de Adrián. Le relataba los pormenores de su día, las anécdotas de las vecinas del edificio, el progreso de las flores que cultivaba en su pequeño balcón, y cómo Mateo la asistía con las compras. Todo parecía discurrir con normalidad, en un ambiente de calma y seguridad, lo que permitía a Adrián concentrarse en su trabajo con la tranquilidad de saber que su madre estaba bien. Paulatinamente, la situación comenzó a cambiar. Las llamadas se volvieron más complicadas de efectuar. En ocasiones, era Mateo quien atendía el teléfono. «Mamá está ocupada ahora», decía, «te devuelve la llamada más tarde». Pero esa llamada de vuelta nunca se materializaba. Adrián intentaba no dejarse llevar por la preocupación. Su hermano le garantizaba que todo marchaba bien, que su madre simplemente se mantenía muy activa, absorta en sus quehaceres. «Ya la conoces»,
nunca para quieta, le decía Mateo con una risa que a Adrián le sonaba extraña, casi forzada, pero que, en medio de su vertiginosa vida, prefería pasar por alto. El esfuerzo de Adrián en su trabajo no tardó en rendir frutos. Su talento fue reconocido y en menos de 2 años fue ascendido a gerente de proyectos. Con el incremento salarial, surgió la posibilidad de ahorrar más y, lo que era más importante para él, de enviar una mayor cantidad de dinero a casa. Aumentó la remesa mensual, sintiéndose feliz de poder ofrecerle a su madre una existencia más confortable. La imaginaba finalmente dejando de trabajar, descansando, dándose pequeños lujos que antes le habían sido vedados. Al tercer año, Adrián dio el salto definitivo. Junto a 2 socios, fundó su propia compañía de desarrollo de software. Los primeros meses fueron una prueba de fuego. Invirtieron hasta el último centavo de sus ahorros, trabajaron 20 horas diarias y durmieron en la oficina en más ocasiones de las que podían recordar. Pero el sacrificio valió la pena. Su primer producto se convirtió en un éxito rotundo. Los clientes comenzaron a llegar, los contratos se multiplicaron y el dinero empezó a fluir con abundancia. Con el éxito llegó una vorágine de actividad que absorbió a Adrián por completo. Viajes de negocios constantes, reuniones interminables y decisiones cruciales que debían tomarse a diario se convirtieron en su nueva realidad. Las llamadas a casa se espaciaron aún más, pasando de ser semanales a quincenales, y luego a mensuales. Adrián sentía un peso de culpa cada vez que esto sucedía, pero se consolaba con el pensamiento de que, al menos, el dinero que enviaba llegaba sin falta. Mateo le confirmaba mensualmente la recepción de los fondos. Mamá te está muy agradecida, le decía. Dice que eres el mejor hijo del mundo. Sin embargo, Adrián anhelaba escuchar esas palabras de boca de su propia madre. Necesitaba oír su voz diciéndoselas, pero esa oportunidad parecía nunca llegar. Los últimos 6 meses habían sido una fuente de frustración particular. No había logrado hablar directamente con Isabel ni una sola vez. Mateo siempre tenía una excusa preparada, cada vez más intrincada y menos creíble, pero que Adrián, inmerso en su trabajo, aceptaba con una creciente sensación de desasosiego. Fue durante una reunión especialmente tensa, mientras negociaba la venta de una de sus empresas, que Adrián experimentó una revelación. Se encontraba en una sala de conferencias en el piso 30 de un rascacielos de Manhattan, rodeado de abogados vestidos con trajes de $3,000, discutiendo cláusulas contractuales que le reportarían varios millones de dólares. De repente, una pregunta lo asaltó: ¿de qué sirve todo esto si ni siquiera puedo hablar con mi madre? Esa misma noche, en su lujoso apartamento con vistas a Central Park, Adrián tomó una decisión irrevocable. Cerraría el trato, pero inmediatamente después, regresaría a casa. Habían transcurrido 5 años desde su partida, 5 años sin abrazar a su madre, 5 años sin ver su sonrisa, 5 años basándose únicamente en las palabras de su hermano. Había sido suficiente. Necesitaba verla con sus propios ojos, cerciorarse de que realmente se encontraba bien, compartir tiempo con ella y recuperar los años perdidos. Compró el billete de avión esa misma noche, sin notificar a Mateo. Quería que su llegada fuera una sorpresa. Se deleitaba imaginando la expresión en el rostro de su madre al abrir la puerta, el shock inicial, seguido de lágrimas de alegría, un abrazo que parecería no tener fin, y palabras entrecortadas por la emoción. Había soñado con ese instante durante años, y finalmente, estaba a punto de convertirse en realidad. Ahora, mientras el taxi se deslizaba por las calles de su ciudad natal, Adrián sentía cómo su corazón se aceleraba con cada latido. Estaba nervioso, expectante, ansioso. Aferraba la caja dorada contra su pecho, con cuidado de no dañar el lazo. Había ensayado mentalmente el reencuentro cientos de veces, sabía con precisión qué le diría a su madre, cómo la estrecharía entre sus brazos, a qué lugar la llevaría a cenar para celebrar su regreso.
El edificio de apartamentos donde había transcurrido su infancia apareció finalmente en su campo de visión. Lucía más descuidado de lo que sus recuerdos le dictaban. La pintura, de un amarillo pálido que alguna vez fue vibrante, ahora se veía desvaída y con manchas de humedad. Algunos cristales de las ventanas estaban rotos, reemplazados por trozos de cartón. El jardín delantero, donde su madre solía cultivar rosales, se encontraba en un estado de abandono total, invadido por la basura y la maleza. Una punzada de inquietud atravesó a Adrián, pero se convenció a sí mismo de que eran solo los estragos normales del paso del tiempo, de la negligencia de la administración del edificio. Pagó al taxista, tomó su maletín y la caja dorada, y se dirigió a la entrada. El portón de hierro produjo el mismo chirrido que recordaba de 5 años atrás. Ciertas cosas, al parecer, nunca cambiaban. Subió las escaleras con parsimonia, deleitándose en cada peldaño, rememorando las innumerables veces que había ascendido corriendo por esos mismos escalones de niño, impaciente por llegar a casa y compartir las novedades del día con su madre. El apartamento estaba en el tercer piso, el número 305. Adrián se detuvo ante la puerta, inhaló profundamente, se ajustó el traje blanco, enderezó el lazo rojo de la caja y presionó el timbre. El sonido reverberó en el interior. Aguardó, conteniendo la respiración, con una sonrisa amplia dibujada en su rostro, listo para el mágico momento del reencuentro. Escuchó el sonido de pasos aproximándose, seguido del ruido metálico de varias cerraduras siendo abiertas. La puerta se entreabrió apenas unos centímetros, sujeta por una cadena de seguridad. A través de esa estrecha rendija, Adrián vio el rostro de su hermano Mateo. Pero en su semblante no había rastro de alegría, ni de sorpresa grata. No hubo una bienvenida calurosa, ni siquiera un atisbo de la alegría que se espera en un reencuentro familiar, solo se cernía en el aire una atmósfera densa de incomodidad, un nerviosismo palpable que rozaba el pánico. Adrián, pronunció Mateo con una voz cargada de tensión, ¿qué estás haciendo aquí? La pregunta impactó a Adrián con la fuerza de un golpe seco. ¿Qué estaba haciendo allí? Había vuelto a su hogar, a visitar a los suyos. ¿Qué clase de interrogante era ese? Vine a ver a mamá, respondió Adrián, esforzándose por mantener la sonrisa, aunque una sensación de malestar comenzaba a retorcerse en su interior. Es una sorpresa. ¿Vas a abrir la puerta? Mateo permaneció inmóvil, observándolo a través de la estrecha abertura, con gotas de sudor perlando su frente a pesar de que la temperatura del día no era especialmente elevada. Mamá no se encuentra, dijo finalmente, las palabras brotando de sus labios como si le supusiera un esfuerzo sobrehumano articularlas. Se marchó. Adrián sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. ¿Qué se marchó? ¿A dónde? ¿Cuándo regresa? Mateo tragó saliva de forma audible. Se mudó hace ya varios meses. Dijo que necesitaba un cambio de aires, un poco de paz. Se fue a vivir a la costa, a un pueblo pequeño. Ya sabes cómo es mamá, siempre tan impredecible. Las palabras sonaban prefabricadas, mecánicas, como un guión memorizado y repetido hasta el punto de perder toda traza de naturalidad. Adrián sintió que una frialdad gélida se instalaba en la boca de su estómago. ¿Y por qué no me lo comunicaste? ¿Por qué no me informaste de que mamá planeaba mudarse? Habría venido antes, podría haberla ayudado con todo. Mateo se encogió de hombros, su mirada esquivando la de su hermano. Ella no quería ser una molestia para ti. Dijo que estabas muy absorbido por tus negocios allá, que lo mejor era dejar que te concentraras en tu trabajo. Además, fue su propia decisión. Conoce su terquedad. Cada una de sus palabras no hacía más que acrecentar la certeza de que algo andaba terriblemente mal. Adrián conocía a su madre a la perfección. Isabel jamás tomaría una decisión de tal envergadura sin consultárselo. Jamás se trasladaría a otro lugar sin, como mínimo, llamarlo para informarle. Y, definitivamente, nunca le habría pedido a Mateo que le ocultara la verdad.
¿Dónde está exactamente?, inquirió Adrián, su tono de voz adquiriendo una firmeza creciente, una exigencia ineludible. Dame su dirección. Iré a verla en este mismo instante. El nerviosismo de Mateo se intensificó. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si estuviera buscando desesperadamente una vía de escape. No tengo la dirección precisa. Es un pueblo muy pequeño, no tienen calles y números como aquí en la ciudad. Mamá me dijo que me llamaría en cuanto se instalara, pero ya sabes cómo se le dan los teléfonos. Se le olvida. Ahora Adrián estaba completamente seguro. Su hermano mentía. Podía percibirlo en cada uno de sus gestos, en cada palabra titubeante, en cada excusa inverosímil. Mateo, dijo Adrián con una voz controlada pero inflexible, quita esa cadena y déjame pasar. Tenemos que hablar muy seriamente. Mateo vaciló por un instante, pero finalmente cedió. La cadena se deslizó con un ruido metálico y la puerta se abrió de par en par. Adrián cruzó el umbral del apartamento y lo que vio lo dejó sin aliento. El lugar había sido transformado por completo, de una manera radical. Las paredes, que en su memoria eran de un azul cielo, el color predilecto de su madre, ahora estaban pintadas de un gris oscuro, casi fúnebre. El mobiliario que recordaba, cada pieza con su propia historia, cada una seleccionada y cuidada con esmero por Isabel a lo largo de los años, había desaparecido. En su lugar, se exhibían muebles nuevos, de diseño moderno y costoso, pero absolutamente impersonales y fríos. El sofá de tela con motivos florales donde su madre se sentaba cada tarde a coser había sido reemplazado por un descomunal sofá de cuero negro. La mesa de comedor de madera maciza, testigo de incontables comidas familiares, había sido sustituida por una mesa de cristal y acero. Pero lo que más le dolió fue la desoladora ausencia de las fotografías. Las paredes solían estar cubiertas de marcos que contenían instantáneas familiares, Adrián y Mateo de niños, su padre antes de fallecer, Isabel en su juventud. Momentos de cumpleaños, navidades, primeras comuniones, graduaciones, décadas de recuerdos que documentaban cada hito importante de sus vidas. Todo se había desvanecido. Las paredes estaban ahora desnudas, a excepción de unos cuantos cuadros abstractos y modernos que no significaban nada, que no narraban ninguna historia. Adrián recorrió la sala lentamente, tocando los muebles nuevos con una sensación de incredulidad. ¿Dónde están las cosas de mamá?, preguntó con voz temblorosa. ¿Dónde están sus fotografías? ¿Su máquina de coser? ¿Sus plantas? Todo. Mateo lo seguía de cerca, visiblemente nervioso, retorciéndose las manos. Se llevó lo que necesitaba, lo demás lo donamos. Quería empezar de cero. Voy a casarme pronto, y mi prometida y yo queríamos redecorar a nuestro gusto. La rabia comenzó a hervir en el interior de Adrián. Te vas a casar. Y para redecorar, decidiste expulsar a mamá de su propia casa. Mateo levantó las manos en un gesto defensivo. Yo no la expulsé. Ella tomó la decisión de irse. Yo solo le sugerí que quizás un cambio de aires le vendría bien, vivir en un lugar más apacible. Y ella estuvo de acuerdo. Fue su decisión. Cada palabra era como una puñalada. Adrián miró a su hermano y apenas pudo reconocerlo. Dame su número de teléfono. Ahora mismo. Mateo titubeó. Todavía no tengo un número nuevo. Como te dije, me llamará cuando se establezca. Adrián sacó su propio teléfono. Entonces, llamaré al número que siempre ha tenido. Marcó el número de su madre y esperó. El teléfono sonó una y otra vez hasta que saltó el contestador. La voz grabada de Isabel, alegre y llena de vida, decía: Hola, soy Isabel. No puedo atenderte en este momento, pero deja tu mensaje y te devolveré la llamada. El sonido de su voz le provocó un nudo en la garganta a Adrián. Mamá, dijo después del pitido, soy Adrián. Estoy en casa. He venido a verte. Por favor, llámame. Te necesito. Colgó y clavó su mirada en Mateo, unos ojos que exigían respuestas veraces. Algo no encaja aquí, Mateo, y vas a decirme exactamente qué es lo que está pasando.
Mateo se desplomó en el sofá nuevo, ocultando el rostro entre sus manos. Adrián, de verdad, mamá está bien. Solo quería un cambio. Estaba harta de la ciudad, de este apartamento lleno de recuerdos dolorosos. Quería empezar una nueva vida. Adrián no le creyó ni una sola palabra. ¿El dinero que te he estado enviando todos estos meses, le llegó a mamá? Mateo alzó la vista rápidamente. Sí, por supuesto, cada centavo le llegó. Entonces, muéstrame los recibos de las transferencias más recientes. Quiero ver las confirmaciones. El rostro de Mateo se tornó pálido. No los tengo aquí. Están en el banco. Entonces, vamos al banco ahora mismo. Están cerrados. Es sábado. Adrián dio un paso amenazante hacia su hermano, su paciencia agotándose a cada segundo. Mateo, ¿vas a decirme la verdad de una vez por todas o te juro que iré directamente a la policía? Mateo saltó del sofá, agitando las manos. No hay necesidad de eso. Te estoy diciendo la verdad. Mamá está bien, simplemente se fue. No entiendo por qué te resulta tan difícil de creer. Adrián miró fijamente a los ojos de su hermano y vio algo que lo dejó helado hasta los huesos: miedo. Mateo tenía miedo, y la gente solo siente miedo cuando oculta algo terrible. Sin pronunciar otra palabra, Adrián se dio la vuelta y salió del apartamento. Bajó las escaleras a toda prisa, abandonó el edificio y se dirigió sin vacilar hacia el apartamento de doña Elvira, la vecina del primer piso que conocía a su familia desde antes de que él naciera. Si alguien sabía la verdad sobre lo que había ocurrido con su madre, esa era ella. Llamó al timbre del apartamento 102. Escuchó el familiar sonido de las pantuflas de doña Elvira arrastrándose hacia la puerta. La mirilla se oscureció por un instante y luego sonó el chasquido de las cerraduras al abrirse. La puerta se abrió y allí estaba doña Elvira, una mujer de 70 años con el cabello completamente blanco recogido en un moño, ataviada con un vestido floreado y un delantal. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Adrián. ¡Ay, Adrián, hijo mío, cuánto tiempo! Lo abrazó con fuerza y Adrián se dejó envolver por ese abrazo, sintiendo el cariño genuino de alguien que realmente lo conocía, que de verdad se preocupaba por él. Doña Elvira, dijo Adrián al separarse, necesito que me diga la verdad sobre mi mamá. ¿Dónde está realmente? La expresión de doña Elvira cambió de forma instantánea. La alegría se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza. Se llevó una mano al pecho y suspiró. «Ay, mi niño, entra, entra, tenemos que hablar». Adrián entró en el pequeño apartamento, que olía a café recién hecho y a pan casero. Doña Elvira le indicó que se sentara en el sofá y ella ocupó su mecedora favorita. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre?», preguntó la anciana. «Hace más de 6 meses», admitió Adrián. «Mateo siempre me decía que estaba ocupada, que me llamaría más tarde, pero nunca lo hacía. Y ahora me cuenta que se mudó a la costa, pero no me da ningún detalle. Doña Elvira, por favor, dígame qué está pasando». La anciana cerró los ojos y respiró hondo antes de hablar. «Tu madre no se mudó a ninguna costa, Adrián». El corazón de Adrián se detuvo. «Hace unos 8 meses, tu hermano y su novia se instalaron en el apartamento de tu madre. Al principio, todo parecía normal. Decían que iban a cuidarla, a hacerle compañía. Pero poco a poco, empezaron a hacerle la vida imposible». Adrián sintió que la habitación comenzaba a girar a su alrededor. «¿Qué quiere decir con hacerle la vida imposible?». Doña Elvira continuó, su voz quebrada por la emoción. «Le prohibieron usar la cocina cuando ellos estaban en casa. Le quitaron la llave del apartamento. Empezaron a vender sus pertenencias. Primero las cosas pequeñas, luego los muebles. Tu madre venía a visitarme llorando, mi niño. Me decía que se sentía como una extraña en su propia casa, que Mateo y su novia la trataban como si fuera un estorbo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Adrián. «¿Y por qué no me avisó? ¿Por qué no me llamó? Lo intentó, hijo. Pero Mateo le quitó el teléfono.
Le dijo que no podía molestarte, que estabas muy ocupado construyendo tu vida en el extranjero. Tu madre no quería ser una carga para ti. Ya sabes cómo es ella, siempre pensando en sus hijos antes que en sí misma. Adrián se inclinó hacia adelante, sosteniéndose la cabeza entre las manos. ¿Y qué pasó después? ¿Dónde está ahora? Doña Elvira se secó las lágrimas con el borde de su delantal. Un día, hace unos 6 meses, vi a tu madre salir del edificio con 2 maletas. Le pregunté a dónde iba y me dijo que Mateo le había pedido que se marchara, que necesitaban el espacio. Le ofrecí que se quedara aquí conmigo, pero me dijo que no quería molestar a nadie más, que se iría con unas primas al pueblo. Entonces, si se fue al pueblo, preguntó Adrián con un hilo de esperanza. Doña Elvira negó con la cabeza lentamente. Eso creí al principio, pero hace unos 3 meses, fui al mercado central a primera hora de la mañana y la vi, Adrián. Vi a tu madre. La voz de la anciana se quebró por completo. Estaba pidiendo comida a los vendedores. Tenía un aspecto terrible, mi niño, delgada, sucia, con la ropa rota. Me acerqué para hablar con ella, pero en cuanto me vio, se dio la vuelta y echó a correr. Creo que le daba vergüenza que la viera en ese estado. Adrián sentía que se ahogaba, que el aire denso y fétido del callejón le llenaba los pulmones de veneno. Pidiendo comida. Mi mamá pidiendo comida cuando yo le he estado enviando miles de dólares cada mes. Doña Elvira asintió con una tristeza infinita. Ese dinero nunca llegó a manos de tu madre, Adrián. Mateo se quedó con absolutamente todo. Remodeló el apartamento de arriba a abajo con ese dinero. Se compró un coche nuevo. Le compró a su prometida un anillo de compromiso carísimo, todo con los fondos que tú, con tanto esfuerzo, creías que estaban asegurando el bienestar de tu madre. La rabia que sintió Adrián en ese instante fue una llamarada incandescente, más intensa que cualquier otra emoción que hubiera experimentado en su vida. Su propio hermano lo había traicionado. Había traicionado a su madre. Se había adueñado de un dinero que no le correspondía y había arrojado a la calle a la mujer que les había dado la vida a ambos. ¿Dónde la vio exactamente?, preguntó Adrián, poniéndose en pie con una urgencia que le vibraba en cada músculo. En el mercado central. Pero, hijo, eso fue hace 3 meses. No sé si seguirá por allí, advirtió la anciana. Pero Adrián ya corría hacia la puerta. Salió del apartamento de doña Elvira como una exhalación, bajó las escaleras de 3 en 3, cruzó el umbral del edificio y comenzó a correr por las calles en dirección al mercado central. Aún llevaba puesto su traje blanco, ahora arrugado y manchado por el viaje y la desesperación. Aún aferraba su maletín de cuero marrón, que golpeaba rítmicamente contra su pierna mientras corría. Y todavía apretaba contra su pecho la caja dorada con el lazo rojo, como si fuera el ancla que le impedía desmoronarse por completo. La gente se giraba para mirarlo a su paso, un hombre en un traje de lujo corriendo desesperadamente por las aceras no era una visión cotidiana, pero a Adrián no le importaban las miradas. Lo único que importaba era encontrar a su madre. Tenía que encontrarla, tenía que verla, tenía que pedirle perdón por no haber estado allí, por haber confiado ciegamente en Mateo, por haberla abandonado a su suerte. El mercado central se encontraba a unas 15 calles del edificio. Adrián las recorrió todas sin detenerse, ignorando el fuego que le quemaba los pulmones y el dolor punzante en sus piernas. Cuando finalmente llegó, el sol ya se había ocultado en el horizonte. Los vendedores comenzaban a recoger sus puestos, guardando la mercancía sobrante, limpiando sus espacios, preparándose para volver a sus hogares. Adrián se adentró en el mercado y comenzó a caminar a paso rápido entre los pasillos, sus ojos escrutando cada rincón, buscando un rostro familiar entre la multitud que se dispersaba. ¿Ha visto a una señora mayor?, preguntaba a los comerciantes, de unos 76 años, delgada, con el pelo gris, ¿la ha visto por aquí? Algunos lo miraban con indiferencia, otros negaban con un movimiento de cabeza. 1 o 2 se encogían de hombros, ajenos a su angustia. Finalmente, un vendedor de verduras, un hombre de unos 50 años con un delantal percudido, asintió. Creo que sé de quién habla.
Una señora mayor que a veces viene a pedir las obras. La he visto por aquí, sí, pero no sabría decirle dónde está ahora. ¿Dónde suele verla?, preguntó Adrián con la voz entrecortada por la urgencia. El vendedor señaló hacia la parte trasera del mercado. A veces la veo por la zona de los contenedores, allá atrás, donde tiramos los desperdicios. Adrián sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Los contenedores de basura. Su madre, la mujer más digna y orgullosa que jamás había conocido, rebuscando entre contenedores de basura. Corrió hacia la parte trasera del mercado, empujó una puerta de metal que rezaba solo personal autorizado y desembocó en un callejón angosto y maloliente. El olor era abrumador, una mezcla nauseabunda de comida en descomposición, fruta podrida, pescado pasado y verduras marchitas. Varios contenedores de gran tamaño se alineaban contra una pared esconchada, rodeados de montones de bolsas de basura apiladas sin orden. La luz del día se había extinguido casi por completo, sumiendo el callejón en una penumbra opresiva. Adrián avanzó con lentitud, mirando detrás de cada contenedor, llamando en un susurro roto, «Mamá, ¿estás aquí? Mamá, soy Adrián». Su voz resonaba lúgubremente entre las paredes del callejón, pero no obtuvo respuesta, solo el sonido de ratas correteando entre los desechos y el goteo lejano de una tubería rota. Estaba a punto de rendirse, de sucumbir a la idea de que había llegado demasiado tarde, cuando percibió un movimiento detrás del último contenedor, el más alejado. Una figura pequeña y encorvada estaba agachada sobre una bolsa de basura abierta. Las manos de esa persona, visiblemente temblorosas incluso a la distancia, hurgaban entre los desperdicios con movimientos metódicos, casi delicados. Adrián se acercó despacio, el corazón latiéndole con tal fuerza que creía que se le saldría del pecho. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pudo verla con más claridad. Era una mujer mayor, vestida con varias capas de ropa que a todas luces no eran suyas. Todo le quedaba grande, desparejo. Un suéter de hombre sobre una blusa rasgada, un abrigo demasiado largo que arrastraba por el suelo sucio, un pañuelo atado alrededor de la cabeza, cubriendo parcialmente un cabello gris y enmarañado. La mujer sostenía en sus manos un trozo de pan a medio comer, examinándolo con atención bajo la escasa luz, retirando las partes enmohecidas, rescatando lo que aún parecía comestible. Junto a ella, una vieja bolsa de tela contenía sus hallazgos. Algunas frutas magulladas, un pedazo de queso envuelto en plástico, unas cuantas hortalizas que los vendedores habían descartado. Adrián se quedó paralizado. No podía ser. No podía ser su madre. Su madre, que siempre había cuidado tanto su aspecto, que se perfumaba cada mañana con agua de rosas, que nunca salía de casa sin peinar su cabello en una trenza perfecta. Esta mujer, esta figura humillada que rebuscaba en la basura, no podía ser ella. Pero entonces, la mujer se movió ligeramente, y la luz de un farol distante iluminó su rostro de perfil. Y Adrián la reconoció. Era ella. Era Isabel. Su madre. La mujer que le había dado la vida, que había trabajado sin descanso para criarlo, que había sacrificado todo por él. La reconoció en la curva de su nariz, en la forma de su mentón, en la manera en que inclinaba la cabeza. A pesar de la suciedad, de la delgadez extrema que marcaba sus pómulos, de la mirada perdida y vacía, era ella. Un sollozo ahogado se escapó de la garganta de Adrián. Dejó caer el maletín y la caja dorada al suelo con un ruido sordo. Mamá, susurró, la palabra apenas un soplo de aire cargado de dolor. Isabel se congeló. El pedazo de pan cayó de sus manos temblorosas. Lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar, giró la cabeza. Sus ojos, opacos por meses de sufrimiento y desnutrición, se posaron en la figura alta y bien vestida que estaba a pocos metros de ella. Tardó un segundo en procesar la imagen. Luego, un destello de reconocimiento, seguido inmediatamente por una oleada de profunda y devastadora vergüenza, inundó su rostro. Intentó encogerse, hacerse más pequeña, desaparecer entre las sombras y la basura. Se cubrió la cara con las manos, como si así pudiera ocultar su estado, su humillación. Pero Adrián ya estaba cerrando la distancia entre ellos.
No le importó el hedor, ni la suciedad, ni las ropas raídas. Se arrodilló frente a ella, sobre el pavimento húmedo y mugriento, y con una delicadeza infinita, apartó las manos de su rostro. «Mamá, soy yo». «Soy Adrián», dijo con la voz rota. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, trazando surcos limpios en el polvo del viaje. La miró a los ojos y vio el abismo de su sufrimiento. Vio el hambre, la soledad y la desesperanza. Y sintió que su propio corazón se hacía añicos. Isabel lo miró, sus labios temblando, incapaz de articular palabra. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación producto del hambre? Su hijo, su exitoso hijo de América, no podía estar allí, arrodillado frente a ella en aquel inmundo callejón. «Perdóname, mamá», sollozó Adrián, atrayéndola hacia sí en un abrazo desesperado. La sintió frágil y quebradiza entre sus brazos, como un pajarillo herido. Pudo sentir cada una de sus costillas a través de las capas de ropa. La abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse, mientras le susurraba al oído una y otra vez. «Perdóname. Lo siento tanto. Estoy aquí. Ya estoy aquí. No volverás a estar sola nunca más. Te lo juro». Isabel, finalmente, se derrumbó. El dique de contención que había construido durante meses de miseria se rompió, y un llanto convulso y desgarrador sacudió su frágil cuerpo. Lloró por el abandono, por la traición de su otro hijo, por el hambre, por el frío, por la vergüenza. Y Adrián la sostuvo, meciéndola suavemente, llorando con ella, dejando que su propio dolor y su rabia se mezclaran con las lágrimas de su madre en una catarsis liberadora. Después de lo que pareció una eternidad, Adrián la ayudó a ponerse en pie. Recogió su maletín y la preciosa caja dorada del suelo y, pasando un brazo protector por los hombros de su madre, la guió fuera de aquel infierno. La llevó al mejor hotel de la ciudad, ignorando las miradas de desaprobación del personal. En la suite de lujo, preparó un baño caliente para ella, pidió la cena más nutritiva del servicio de habitaciones y se sentó a su lado mientras comía en silencio, con pequeños bocados vacilantes. Esa noche no hubo reproches, ni preguntas sobre Mateo. Solo hubo la presencia reconfortante de un hijo que había vuelto para reparar lo irreparable. A la mañana siguiente, Adrián, con una determinación de acero en la mirada, dejó a su madre al cuidado de una enfermera que había contratado y se dirigió al apartamento. No fue solo. Lo acompañaban 2 agentes de policía. Mateo y su prometida les abrieron la puerta, sus rostros una mezcla de sorpresa y temor. La confrontación fue breve y brutal. Con la declaración de doña Elvira y las pruebas de las transferencias bancarias que Adrián ya había solicitado a su banco, la mentira de Mateo se desmoronó. Intentó justificarse, balbuceando excusas sobre deudas y presiones, pero sus palabras sonaban huecas ante la magnitud de su crueldad. Su prometida, al ver que el castillo de naipes construido con dinero robado se venía abajo, solo mostró preocupación por su propio futuro. Ambos fueron detenidos bajo cargos de fraude, malversación y abandono. Adrián no sintió ninguna satisfacción al ver a su hermano siendo esposado. Solo un profundo y amargo vacío. Ese mismo día, contrató a un equipo de mudanzas para que vaciaran el apartamento de todos los muebles impersonales y fríos que Mateo había comprado. Luego, con una paciencia infinita, se dedicó a reconstruir el hogar de su madre. Buscó en anticuarios muebles similares a los que ella había tenido, contactó a familiares para recuperar copias de las viejas fotografías familiares y, poco a poco, las paredes desnudas volvieron a llenarse de recuerdos y de vida. Un mes después, Isabel, ya recuperada físicamente y con la luz volviendo a sus ojos, regresó a su hogar. Al entrar, las lágrimas acudieron de nuevo, pero esta vez eran de pura felicidad. Su sofá floreado estaba en su sitio, sus fotos sonreían desde las paredes y su vieja máquina de coser la esperaba en un rincón. Adrián había decidido trasladar el centro de operaciones de sus empresas a su ciudad natal. Había comprendido que ningún imperio financiero valía nada si se construía sobre la soledad y el abandono de quienes más amaba. Una tarde, mientras Isabel regaba las nuevas rosas que había plantado en el balcón, Adrián se acercó a ella.
En sus manos llevaba la caja dorada que había permanecido guardada todo ese tiempo. «Tengo algo para ti, mamá», dijo con una sonrisa suave. Abrió la caja y reveló el brazalete de oro blanco y diamantes que brilló bajo la luz del atardecer. Con sumo cuidado, lo abrochó en la muñeca de su madre. La joya, que antes representaba la culpa de su ausencia, ahora era un símbolo de su devoción presente, un testamento de un amor que había sido puesto a prueba y había resurgido, más fuerte y puro que nunca. Isabel levantó la mano, admirando el brillo de los diamantes sobre su piel ahora cuidada. Miró a su hijo, y en sus ojos ya no había ni una sombra de la mujer del callejón, solo el amor inmenso y eterno de una madre. «Eres mi mayor tesoro, Adrián», susurró. Y en ese abrazo, bajo el sol poniente, ambos encontraron la paz que tanto habían anhelado. Por sus hijos. Ahora, la realidad lo abofeteaba con la imagen de esa misma mujer en un callejón inmundo, alimentándose de los despojos de la ciudad. Adrián sintió que sus piernas se convertían en gelatina, una debilidad abrumadora que lo obligó a apoyarse contra la pared de ladrillos fríos para no colapsar. Las lágrimas, calientes y amargas, comenzaron a correr libremente por su rostro, trazando surcos de dolor sobre la piel tensa. Un grito primario pugnaba por desgarrarle la garganta, un impulso violento le suplicaba golpear las paredes, a alguien, a sí mismo. Pero de sus labios solo brotó un susurro que contenía todo el universo de su dolor: «Mamá». La mujer se congeló, un espasmo de inmovilidad total recorrió su cuerpo. No levantó la vista, no se giró. Se quedó petrificada, como un animal acorralado que intuye un peligro mortal y no sabe si la huida o la quietud es su única salvación. Adrián dio un paso vacilante hacia adelante, su visión empañada por un velo de lágrimas que no cesaban. «Mamá, soy yo. Soy Adrián, tu hijo». Lentamente, con un movimiento que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, Isabel levantó la cabeza. Sus ojos, hundidos en cuencas oscurecidas por el sufrimiento, se encontraron con la silueta de Adrián. Durante un largo instante, no hubo reconocimiento en su mirada, solo una confusión turbia y un miedo profundo y arraigado. Luego, a medida que sus ojos se enfocaban con dificultad en el rostro del hombre que tenía delante, algo cambió en su expresión. Un atisbo de incredulidad, de asombro doloroso. «¿Eres, realmente tú?», susurró con una voz tan rasposa y débil que apenas era audible, el sonido del desuso y la desesperanza. Adrián cayó de rodillas sobre el suelo del callejón, sin importarle la suciedad húmeda y pegajosa, sin reparar en que su traje blanco inmaculado se manchaba de forma irremediable. Se arrodilló justo frente a su madre, extendiendo hacia ella unos brazos que temblaban sin control. «Sí, mamá, soy yo. He vuelto. He vuelto a casa». Isabel lo observaba como si fuera una aparición, un espejismo cruel forjado por el hambre y la desesperación. Levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Adrián, dejando una pequeña mancha de mugre en su mejilla. Sus dedos, ásperos y agrietados por el frío y el trabajo forzado, recorrieron los contornos de su cara como si estuviera leyendo en braille, como si necesitara la confirmación del tacto para creer que lo que sus ojos veían era real. «Hijo mío», susurró finalmente, y en esas dos palabras se condensaba todo el dolor, toda la tristeza y toda la soledad de los últimos e interminables meses. Adrián la abrazó entonces. La abrazó con toda la fuerza que pudo reunir, sintiendo la fragilidad de su cuerpo, notando con horror cómo sus huesos sobresalían bajo las capas de ropa demasiado grande, percibiendo el temblor incesante que la sacudía. Isabel olía a suciedad, a días sin baño, a la desesperación más absoluta, pero para Adrián era el olor de su madre, y en ese momento nada más en el universo importaba. «Lo siento», sollozaba Adrián contra su cabello enmarañado. «Lo siento tanto, mamá. Debería haber estado aquí. Debería haber venido antes. Debería haberte protegido». Isabel comenzó a llorar. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos profundos, desgarradores, que sacudían su débil cuerpo desde los cimientos. Eran las lágrimas de todos los días que había pasado sola, de todas las noches que había dormido aterida de frío, de toda el hambre que había soportado, de toda la humillación que había sufrido.
Y ahora, en los brazos de su hijo, finalmente podía liberar todo ese dolor acumulado. Se quedaron así durante largos minutos, abrazados en medio de la inmundicia de aquel callejón, llorando juntos, una isla de dolor en un mar de indiferencia. Los pocos vendedores que pasaban se detenían un instante, observando la extraña escena de un hombre elegantemente vestido abrazando a una mujer sin hogar, y luego seguían su camino. En la ciudad, cada cual carga con sus propios problemas. Finalmente, Adrián se separó lo suficiente para mirarla a los ojos. Lo que vio lo destrozó por dentro. El rostro de Isabel estaba demacrado, con los pómulos afilados y marcados por el hambre prolongada. Tenía ojeras profundas de un color morado oscuro que hablaban de un agotamiento extremo. Sus labios estaban agrietados y sangrantes. Su piel, que alguna vez fue suave y cuidada, ahora estaba seca, manchada y envejecida mucho más allá de sus años. Pero lo peor eran sus manos. Esas manos que lo habían acariciado de niño, que habían cocinado miles de comidas para él, que habían trabajado sin descanso durante décadas, ahora estaban sucias, con las uñas rotas y ennegrecidas por la mugre, cubiertas de cortes y rasguños en los nudillos. ¿Qué te ha pasado, mamá?, preguntó Adrián, aunque ya conocía la devastadora respuesta. ¿Dónde has estado? ¿Cuánto tiempo has estado viviendo así? Isabel bajó la vista, avergonzada. Desde que Mateo me pidió que me fuera. No quería molestarte, hijo. Tú estabas haciendo tu vida allá, construyendo tu futuro. No podía ser una carga para ti. Sus palabras partieron el corazón de Adrián en 1000 pedazos. Mamá, tú nunca has sido una carga. Nunca. Todo lo que hice allá, todo, fue por ti. Y Mateo, yo le enviaba dinero cada mes para ti, miles de dólares. ¿Nunca te llegó nada? Isabel negó con la cabeza lentamente. Tomás me daba un poco para mis medicinas. A veces. A veces decía que estaba ahorrando el resto para cuando tú volvieras, para dártelo todo junto como una sorpresa. Yo le creí. Nunca pensé que él. No pudo terminar la frase. Las lágrimas volvieron a anegar su rostro. Adrián sintió una furia asesina hacia su hermano. Le había robado. Había traicionado a su propia madre. La había dejado sufrir en las calles mientras él vivía cómodamente con un dinero que no le pertenecía. Pero eso lo arreglaría después. Ahora, lo único importante era su madre. Vamos a salir de aquí, dijo Adrián con una firmeza que no admitía réplica. Te voy a llevar a un lugar seguro, donde puedas bañarte, comer algo caliente y descansar. Isabel lo miró con ojos llenos de duda. Hijo, mírame. Estoy sucia, apesto. La gente va a pensar cosas malas. No quiero avergonzarte. Adrián tomó el rostro de su madre entre sus manos. Mamá, escúchame bien. Tú no me avergüenzas. Nunca. Lo que me avergüenza es haber estado ausente, haber confiado ciegamente, no haber estado aquí para protegerte. Pero eso se acabó. Ahora estoy aquí y voy a cuidarte como tú me cuidaste a mí toda la vida. La ayudó a levantarse. Isabel era tan liviana que Adrián temió que pudiera quebrarse con demasiada fuerza. Caminaban lentamente, Adrián sosteniéndola con firmeza por el brazo. Notó que cojeaba ligeramente. ¿Qué te pasó en la pierna?, preguntó preocupado. Me caí hace unos días. Me dolió mucho, pero no podía ir al hospital. No tengo dinero. No tengo documentos. Me los robaron hace meses. Cada nueva revelación era una nueva puñalada en el corazón de Adrián. Su madre había sido asaltada, estaba herida, no había recibido atención médica. Había estado sufriendo sola todo este tiempo. Apretó los dientes, tratando de contener la marea de emociones que amenazaba con desbordarlo. Salieron del callejón y caminaron hacia la calle principal. Adrián levantó la mano para detener un taxi. Varios pasaron de largo, sus conductores evitando la mirada al ver el aspecto de Isabel. Finalmente, uno se detuvo. El taxista los observó con desconfianza. ¿A dónde van?, preguntó con un tono poco amigable. Al Hotel Presidente, respondió Adrián con autoridad.
Y dele prisa, por favor. El taxista dudó, mirando a Isabel de arriba abajo. Mire, señor, yo no quiero problemas. Esa señora está muy sucia. Adrián sacó un billete de $100 y lo deslizó por la ventanilla. Esto es suficiente para compensar cualquier limpieza que tenga que hacer después. Necesito llevar a mi madre a un lugar seguro. Ahora. El taxista tomó el billete rápidamente y les abrió la puerta trasera. Adrián ayudó a su madre a entrar y se sentó junto a ella. Durante el trayecto, Isabel miraba por la ventana con una expresión perdida, como si estuviera viendo un mundo que ya no reconocía. Adrián la observaba, grabando cada detalle en su memoria, prometiéndose a sí mismo que nunca más permitiría que algo así le volviera a pasar. Llegaron al Hotel Presidente, uno de los más lujosos de la ciudad. El portero se acercó a abrir la puerta, pero vaciló al ver a Isabel. Adrián salió primero, entregó generosas propinas al taxista y al portero, y ayudó a su madre a bajar. En la recepción, el personal los miraba con una mezcla de curiosidad y desaprobación apenas disimulada. Adrián se acercó al mostrador con toda la dignidad que pudo reunir. Necesito la mejor suite que tengan disponible, dijo con voz firme. También necesito que suban comida caliente inmediatamente, sopa, pan fresco, té, frutas. Y necesito ropa limpia para una señora mayor, talla pequeña, lo mejor que tengan en su tienda. También necesito que llamen a un médico. Es urgente. La recepcionista, una mujer joven y altiva, miraba a Isabel con evidente disgusto. Señor, este es un hotel de 5 estrellas. Tenemos ciertos estándares y... Adrián sacó su cartera y colocó su tarjeta de crédito, una tarjeta negra que indicaba una capacidad de pago ilimitada, firmemente sobre el mostrador. No estoy pidiendo, estoy pagando por servicios. Si este hotel no puede proporcionarlos, iré a uno que sí pueda. Y créame, me aseguraré de que todo el mundo sepa por qué el Hotel Presidente rechazó a un cliente dispuesto a pagar cualquier precio. La actitud de la recepcionista cambió de inmediato. El dinero tiene ese poder. Por supuesto, señor. Disculpe. Enseguida preparo la suite presidencial para usted y le enviaré todo lo que necesita. Mientras preparaban la llave, Isabel permanecía de pie junto a Adrián, claramente incómoda bajo el escrutinio de todos. Hijo, susurró, esto es demasiado. Un lugar más sencillo estaría bien. Adrián le apretó la mano suavemente. Mamá, te mereces lo mejor. Siempre te lo has merecido, y ahora, finalmente, puedo dártelo. Subieron a la suite presidencial en el último piso. Cuando Adrián abrió la puerta, Isabel se quedó sin aliento. La suite era inmensa. Una sala de estar con ventanales panorámicos que ofrecían una vista de toda la ciudad, un comedor, 2 habitaciones con baños privados, cada uno con jacuzzi. Los muebles eran elegantes, las sábanas de algodón egipcio. Beatriz entró lentamente. Esto es demasiado lujoso para mí, dijo con voz temblorosa. Yo no pertenezco a un lugar así. Adrián la guió suavemente hacia el sofá. Mamá, siéntate. Voy a prepararte un baño. Fue al baño principal y abrió los grifos de la bañera, ajustando la temperatura hasta que estuvo perfecta. Agregó sales de baño aromáticas y el vapor con aroma a lavanda comenzó a llenar el cuarto. Regresó y la ayudó a ponerse de pie. Voy a ayudarte, mamá, dijo suavemente. Isabel negó con la cabeza, avergonzada. No, hijo, ya soy una vieja, no puedes verme así. Pero Adrián insistió con ternura. Mamá, tú me bañaste durante años cuando era un niño. Ahora es mi turno de cuidarte. Con infinita paciencia, la ayudó a quitarse las capas de ropa sucia. Lo que vio lo dejó devastado. Su madre estaba en los huesos. Literalmente, se podían contar sus costillas. Tenía moretones por todas partes, algunos viejos y amarillentos, otros recientes y oscuros. Su piel estaba reseca, con llagas infectadas. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no derrumbarse. La ayudó a meterse en la bañera. Isabel suspiró profundamente cuando el agua tibia envolvió su cuerpo maltratado,
cerrando los ojos con una expresión de paz que no había tenido en meses. Adrián comenzó a lavarla con un paño suave, quitando capas de suciedad. Tuvo que vaciar y llenar la bañera 3 veces. Lavó su cabello, desenredando los nudos con una delicadeza infinita. ¿Te duele algo, mamá?, preguntaba. No, hijo. Es solo que... Me había olvidado de cómo se siente estar limpia, estar cuidada. Cuando terminó, la envolvió en una toalla mullida. Justo entonces, llamaron a la puerta. Era la comida y la ropa. Ayudó a su madre a sentarse en una silla y le sirvió un tazón de sopa caliente. Tomó la primera cucharada y una lágrima rodó por su mejilla. ¿Qué pasa?, preguntó Adrián. Es que, había olvidado el sabor de la comida de verdad, susurró. Después, la ayudó a vestirse con la ropa nueva y la guió a una de las camas. Hace tanto tiempo que no duermo en una cama, murmuró ella, tocando las suaves sábanas. Se recostó, hundiéndose en el colchón. Descansa ahora, mamá. Estás a salvo. Ella lo miró con ojos llorosos. ¿Esto es real, hijo? He soñado tantas veces que venías a rescatarme. Adrián se inclinó y besó su frente. Es real, mamá. Te lo prometo. No voy a dejarte nunca más. Isabel se durmió profundamente en cuestión de minutos. Adrián se sentó en una silla junto a la cama, observándola, notando su respiración irregular. Tomó su teléfono y llamó al médico más prestigioso de la ciudad, el doctor Solís. Necesito que venga al Hotel Presidente inmediatamente. Es una emergencia. Mi madre ha estado viviendo en la calle. Pagaré lo que sea necesario. El doctor llegó media hora después. Examinó a Isabel cuidadosamente mientras dormía. Cuando terminó, su rostro era grave. Su madre está en condición crítica, señor Vega. Desnutrición severa, deshidratación crónica, anemia, múltiples infecciones, principios de neumonía. Necesita ser hospitalizada inmediatamente. Adrián negó con la cabeza. No, no quiero moverla esta noche. Acaba de dormirse tranquila. ¿Qué puede hacer aquí? El doctor lo consideró. Puedo ponerle un suero intravenoso, limpiar y curar las heridas y darle antibióticos. Pero mañana temprano debe ir al hospital. Haga lo que pueda esta noche, dijo Adrián. El doctor trabajó durante 1 hora, instalando un goteo intravenoso, vendando sus heridas. Cuando terminó, le dio a Adrián varias recetas. Estas son medicinas que necesita empezar a tomar ya. Y, señor Vega, prepárese. La recuperación va a ser larga. El daño físico es extenso, pero el daño emocional probablemente sea aún peor. Su madre va a necesitar no solo atención médica, sino también todo su apoyo psicológico y emocional. Adrián asintió, absorbiendo cada palabra, grabando mentalmente cada instrucción. Después de que el doctor se marchara, Adrián permaneció en la silla junto a la cama de su madre, una vigilia silenciosa bajo la luz tenue de la lámpara. La observaba dormir, un sueño profundo pero no tranquilo. De vez en cuando, Isabel gemía entre sueños, sus manos arrugadas aferrándose a las sábanas de algodón egipcio como si fueran un salvavidas en un mar tormentoso. Su rostro se contraía en expresiones de puro dolor, los músculos tensos reviviendo horrores que su mente consciente aún no estaba lista para enfrentar. Estaba teniendo pesadillas, atrapada en un ciclo de los traumas que había soportado. Cada vez que esto ocurría, Adrián se inclinaba, le tomaba la mano con suavidad y le susurraba al oído, «Estás a salvo, mamá. Estoy aquí. Nadie va a hacerte daño nunca más». Mientras la observaba, Adrián se sentía ahogado por una avalancha de emociones tan intensas y contradictorias que apenas podía procesarlas. Sentía un amor inmenso y abrumador por su madre, una ola de gratitud por haberla encontrado a tiempo, justo en el borde del abismo. Pero este amor estaba teñido por una furia helada y cortante contra su hermano, una ira tan visceral que le hacía temblar las manos. Y por encima de todo, una culpa corrosiva lo carcomía por dentro, la culpa por no haber estado allí, por no haber visto las señales, por haberla dejado desprotegida.
Sacó su teléfono y, con los dedos temblorosos, comenzó a escribir un mensaje para Mateo. No lo envió de inmediato. Lo escribió, lo borró y lo reescribió una docena de veces, cada palabra afilada como un fragmento de vidrio, hasta que el texto expresó con precisión la magnitud de su rabia y su dolor. Encontré a mamá. Estaba rebuscando comida en la basura. En la basura, Mateo. Mientras tú vivías cómodamente en su apartamento, con el dinero que yo enviaba para ella. Mañana iré con la policía. Vas a pagar por lo que hiciste. Pero antes de eso, vas a devolverme hasta el último centavo que le robaste, cada maldito dólar. Y vas a salir de apartamento. La esperanza. La esperanza de que algún día tú volvieras, hijo mío. La esperanza de que abrieras esa puerta y me encontraras. Esa era la única luz que me quedaba en la oscuridad más profunda. Me aferré a ella con todas mis fuerzas, incluso en las noches más frías, cuando pensaba que no vería un nuevo amanecer. Adrián escuchó la historia completa de su madre, cada detalle doloroso, cada humillación, cada momento de desesperación. La rabia que sentía hacia Mateo se solidificó en un desprecio frío y permanente, pero el sentimiento predominante era una ola de amor y admiración por la increíble fortaleza de Isabel. No lloró mientras ella hablaba, se mantuvo fuerte por ella, sosteniendo su mano, asintiendo, dejando que ella liberara todo el veneno que había guardado por tanto tiempo. Cuando terminó, un silencio profundo llenó la habitación del hospital, un silencio cargado de todo lo no dicho, de todo el sufrimiento padecido. Sobreviviste, mamá, susurró Adrián finalmente, su voz quebrada por la emoción contenida. Eres la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Se inclinó y besó su frente, un gesto de reverencia y devoción infinita. Y te juro, por la memoria de papá y por todo mi amor, que nunca más en tu vida volverás a sentir miedo, ni hambre, ni soledad. Las semanas se convirtieron en meses. Isabel salió del hospital y Adrián la llevó de vuelta a su apartamento, ahora restaurado y lleno de luz y calidez. El primer día que entró, caminó por cada habitación, tocando los muebles familiares, deteniéndose frente a las fotografías en la pared, con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. No era exactamente igual que antes, era mejor. Era un hogar renacido de las cenizas, un santuario construido sobre los cimientos del amor incondicional. La recuperación fue un camino lento y arduo, pero lo recorrieron juntos. Adrián ajustó su imperio para poder dirigirlo desde su ciudad natal, reduciendo sus viajes al mínimo. Su prioridad absoluta era su madre. La acompañaba a cada cita médica, a cada sesión de fisioterapia donde, con determinación, Isabel reaprendía a caminar sin dolor. Se sentaban juntos en el balcón por las tardes, cuidando de las lavandas, cuyo aroma llenaba el aire de paz. Adrián le leía el periódico, y ella, con unas gafas nuevas después de su exitosa cirugía de cataratas, le leía a él pasajes de sus libros favoritos. Poco a poco, la Isabel de antes comenzó a resurgir. Volvió el brillo a sus ojos, el color a sus mejillas y, lo más importante, el sonido de su risa volvió a llenar los rincones del apartamento. Volvió a cocinar, sus manos, aunque marcadas por el sufrimiento, aún recordaban las recetas que habían alimentado a Adrián durante toda su infancia. Volvió a coser en su máquina vintage, creando pequeñas maravillas con tela e hilo. Una tarde de primavera, casi un año después de su regreso, Adrián la encontró en el balcón, de pie, mirando el atardecer pintar el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Llevaba puesto el brazalete de diamantes. Ya no parecía un objeto extraño en su muñeca, sino una parte de ella, un círculo de luz que simbolizaba no el lujo, sino la resiliencia y el amor que la había rescatado. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó él, parándose a su lado. Ella se giró y le sonrió, una sonrisa plena y serena. Pensaba en que pasé 5 años creyendo que mi mayor bendición era el hijo exitoso que tenía al otro lado del mundo, dijo, tomando su mano. Pero estaba equivocada. Mi mayor bendición es el hijo que está aquí, a mi lado, viéndome regar las flores. Adrián la abrazó, sintiendo una plenitud que ningún negocio multimillonario le había dado jamás.
Había viajado por el mundo buscando construir un imperio, sin darse cuenta de que el único reino que importaba, el único tesoro verdadero, siempre había estado allí, en el abrazo cálido y el amor inquebrantable de su madre. Y al mirar el horizonte junto a ella, supo, con una certeza absoluta, que finalmente había vuelto a casa. Su hijo Adrián regresaría. La esperanza de que, cuando él se enterara de lo que había sucedido, vendría a buscarla. Esa esperanza era la única ancla que la mantenía atada a la vida en las noches más oscuras y desoladoras. Y ahora, mientras le relataba toda esta historia a Adrián, con lágrimas frescas surcando las marcas de las antiguas en su rostro, podía ver su propio dolor reflejado, multiplicado, en los ojos de su hijo. Lo siento, mamá, decía Adrián una y otra vez, las palabras un mantra de culpa y arrepentimiento. Debía haberlo sabido, debía haber sospechado algo, debía haber venido mucho antes. Isabel tomó la mano de su hijo entre las suyas, unas manos que recuperaban lentamente su suavidad. No es tu culpa, mi niño. Tú confiaste en tu hermano, como cualquier persona de buen corazón lo haría. No tenías forma de saber la profundidad de su engaño. Y además, me encontraste. Llegaste justo a tiempo. Eso es lo único que importa ahora. Pasaron varias semanas más en el hospital, un tiempo de curación lenta pero constante. Isabel fue dada de alta con un régimen estricto de medicamentos y la orden de asistir a terapia física 3 veces por semana. Adrián la llevó al apartamento que, con una dedicación febril, había estado renovando para ella. Cuando Isabel cruzó el umbral y vio lo que su hijo había hecho, se quedó sin palabras, una mano temblorosa cubriendo su boca. Todo era tan parecido a como lo recordaba, pero con un aire de nueva vida. Las cortinas floridas, los muebles acogedores que evocaban los suyos, las fotografías familiares adornando de nuevo las paredes, las macetas en el balcón esperando ser llenadas de flores. Hijo, susurró, la voz ahogada por la emoción, es perfecto. Es como volver a casa de verdad. Esa noche, Isabel durmió en su propia cama, en su propia habitación, en su propio apartamento. Durmió profundamente, por primera vez sin pesadillas, sintiendo finalmente que el ancla de la seguridad se había afianzado en su alma. Los días que siguieron establecieron una nueva y apacible rutina. Adrián había tomado la decisión de quedarse indefinidamente. Descubrió que podía manejar sus negocios de forma remota, cambiando las salas de juntas de Manhattan por videoconferencias desde el pequeño estudio que había acondicionado. No iba a dejar a su madre sola nunca más. Cada mañana, el aroma del café recién hecho llenaba el apartamento mientras preparaba el desayuno para ambos. Comían juntos en la mesa del comedor, hablando sobre sus planes para el día. Luego, mientras Adrián trabajaba, Isabel redescubría los pequeños placeres de la vida, tejer, leer novelas, ver sus telenovelas favoritas. 3 veces por semana, Adrián la llevaba a terapia física. Con una determinación que asombraba a sus terapeutas, Isabel fue recuperando la fuerza en sus músculos. La cojera que la aquejaba disminuyó hasta casi desaparecer. Podía caminar distancias más largas sin sentir ese agotamiento profundo que la había perseguido. Su peso aumentó gradualmente hasta alcanzar un nivel saludable. Su piel recuperó su brillo, y las llagas y heridas se convirtieron en cicatrices, testimonios silenciosos de su supervivencia. Físicamente, su recuperación era notable. Sin embargo, las cicatrices emocionales, las más profundas, tardarían más en sanar. Las pesadillas seguían siendo un visitante frecuente en sus noches. Despertaba gritando, atrapada en los recuerdos helados de su tiempo en las calles. Cada vez, sin falta, Adrián corría a su habitación, la abrazaba hasta que los temblores cesaban y le recordaba con voz suave que estaba segura, que él estaba allí. Contrató a una psicóloga especializada en trauma para que trabajara con su madre. Las sesiones eran difíciles, un ejercicio doloroso de desenterrar experiencias que Isabel había enterrado profundamente para poder sobrevivir. Pero lentamente, sesión tras sesión, comenzó a sanar también por dentro. Un día, mientras tomaban té en el balcón, Isabel le dijo a Adrián, ¿sabes, hijo? He estado pensando mucho. Quiero hacer algo con todo lo que me pasó. Quiero que sirva para algo.
Adrián se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué quieres decir, mamá? Isabel se acomodó en su silla, su mirada perdida en las lavandas que florecían hermosamente en sus macetas. Quiero ayudar a otras personas mayores que están pasando por lo mismo que yo pasé. Hay tantas almas allá afuera, invisibles, olvidadas, sufriendo en silencio. Quiero darles la esperanza que a mí casi se me escapa. Adrián sintió una oleada de inmenso orgullo hacia su madre. Después de todo el sufrimiento, en lugar de permitir que la amargura la consumiera, quería transformar su dolor en un faro para otros. Si eso es lo que quieres hacer, mamá, te apoyaré completamente. Organizaré todo lo que necesites. Y así comenzó una nueva e inesperada fase en la vida de Isabel. Adrián contactó varios albergues y centros comunitarios, organizando charlas donde su madre podría compartir su historia. La primera charla fue en un albergue a solo 3 calles del apartamento. Isabel estaba nerviosa. ¿Y si nadie quiere escuchar a una vieja como yo?, le preguntó a Adrián mientras se preparaba. Mamá, tu historia es poderosa. La gente necesita escucharla desesperadamente. Al llegar, la sala estaba llena de rostros marcados por la vida, la mayoría en condiciones similares a las que Isabel había experimentado. Algunos estaban limpios, pero con la pobreza grabada en sus ropas gastadas. Otros lucían como Isabel había lucido cuando Adrián la encontró. Sucios, delgados, con la mirada derrotada. Isabel se paró frente a ellos y, con una voz que temblaba al principio pero que fue ganando fuerza, comenzó a hablar. Les contó todo, sin ocultar los detalles más dolorosos. Les habló de cómo su propio hijo la había echado a la calle, de cómo había rebuscado en la basura para comer, de las noches de frío glacial en las que pensó que moriría, de la vergüenza que la carcomía, de la desesperación que casi la venció. Pero también les habló de la esperanza, de cómo nunca dejó de creer que su otro hijo vendría por ella, de cómo esa fe la mantuvo viva. Y les habló de su rescate, de cómo Adrián la encontró y la salvó. Ustedes no están solos, les dijo con una voz firme que resonó en el silencioso salón. Sé que se sienten invisibles, sé que sienten que nadie los ve, que a nadie le importan. Pero no es cierto. Ustedes importan. Sus vidas tienen un valor inmenso. Y siempre, siempre hay esperanza. Cuando terminó de hablar, un silencio profundo se apoderó de la sala. Luego, una mujer en la primera fila comenzó a llorar. Pronto, toda la sala estaba llorando. No eran lágrimas de tristeza solamente, eran lágrimas de liberación, de sentirse comprendidos, de saber que no estaban solos en su sufrimiento. Después de la charla, muchas personas se acercaron a Beatriz. Una mujer la abrazó fuertemente. Gracias, susurró entre lágrimas. Mi hija me echó de su casa hace 6 meses. Me he sentido tan sola. Pensé que era la única. Usted me hizo sentir que puedo sobrevivir a esto. Isabel la abrazó de vuelta, compartiendo su dolor y su esperanza. Si puedes sobrevivir, hijita. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Las charlas se multiplicaron. La historia de Isabel resonaba con una verdad universal. Ancianos abandonados, personas que se sentían invisibles en sus propias casas, todos encontraban consuelo en su testimonio de supervivencia. Una periodista local asistió a una de las charlas y escribió un artículo que se volvió viral. De repente, Isabel se convirtió en un símbolo de resiliencia. Recibió invitaciones para hablar en televisión y en la radio. Su mensaje de esperanza llegó a cientos de miles de personas. Adrián la acompañaba a cada evento, sentado siempre en la última fila, observando con un orgullo que le llenaba el pecho cómo su madre transformaba su dolor en un mensaje de luz para otros. Durante este tiempo, Mateo intentó contactar a Adrián varias veces. Todas sus llamadas y mensajes fueron ignorados. Un día, apareció en el apartamento y tocó la puerta insistentemente hasta que Isabel, que estaba sola, abrió. Mamá, dijo Mateo, cayendo de rodillas frente a ella con la voz quebrada. Isabel lo miró con una mezcla de amor maternal inquebrantable y el dolor profundo de la traición. Lo siento tanto, sollozaba Mateo. Fui un monstruo contigo. He estado viendo tus charlas.
He escuchado todo lo que sufriste y es mi culpa. Todo es mi culpa. Isabel se arrodilló frente a él y tomó su rostro entre sus manos. Tomás, mírame. Él levantó la vista, el rostro empapado en lágrimas. Te perdono, dijo ella simplemente. No merezco tu perdón, gimió él. Probablemente no, admitió Isabel con honestidad. Pero elijo dártelo de todas formas, porque eres mi hijo y, a pesar de todo, todavía te amo. Pero el perdón no significa que lo que hiciste esté bien. Rompiste mi confianza de una manera que no sé si alguna vez podrá repararse. Pero ya no voy a cargar con el peso del rencor. Ya sufrí suficiente. Ahora elijo la paz. Tomás la abrazó, llorando como no lo había hecho desde que era un niño. Cuando Adrián llegó y encontró a Mateo allí, su primera reacción fue una furia helada. Pero Isabel lo calmó. Tras una tensa conversación, Mateo se comprometió a enmendar su error. Vendí el carro. Recuperé el anillo, dijo. Ya tengo reunidos 30.000 de los 85.000 que te debo. Y voy a pagar el resto, aunque me tome años. Conseguí 2 trabajos, estoy trabajando 18 horas al día. Adriana sintió fríamente. Bien. Sigue haciéndolo. Por el bien de su madre, acordaron que Mateo podría visitarla una vez al mes, bajo estrictas condiciones. Los meses pasaron y la vida encontró un nuevo ritmo. La salud de Isabel mejoró drásticamente. Sebastián encontró un equilibrio y una felicidad que nunca conoció en su apartamento de lujo en Nueva York. Tomás cumplió su palabra, pagando su deuda mes a mes, sus visitas siempre respetuosas y breves. La relación entre los hermanos seguía siendo una herida cicatrizada, pero habían aprendido a coexistir. Un año después de aquel día en el callejón, organizaron una pequeña celebración. Solo ellos 3. Después de cenar, Adrián le entregó a su madre una caja envuelta en papel dorado. Dentro había un álbum de fotos que había creado con esmero, reuniendo y restaurando todas las imágenes que pudo encontrar de su familia. En la última página, había una foto nueva de Isabel, sonriendo, radiante, rodeada de las lavandas en su balcón. Debajo, Adrián había escrito, para la mujer más fuerte del mundo. Sobreviviste lo imposible, inspiraste a miles y sigues siendo el amor más puro que he conocido. Te amo, mamá. Siempre. Beatriz lloró al ver el álbum, pero esta vez, eran lágrimas de pura alegría. Gracias, mi hijo. Gracias por salvarme. Gracias por recordarme que valgo algo. Gracias por darme una razón para seguir viviendo. Adrián la abrazó fuertemente. Mamá, tú me salvaste a mí primero. Me diste la vida, me criaste, me enseñaste todo sobre el amor y el sacrificio. Yo solo estoy devolviendo una pequeña fracción de todo lo que tú me diste. Esa noche, Adrián reflexionó sobre el año que había pasado. Había aprendido que el éxito financiero no significa nada sin amor. Había aprendido que el perdón no es debilidad, sino la forma más poderosa de fortaleza. Y, sobre todo, había aprendido que nunca es tarde para hacer lo correcto. Miró hacia el cuarto de su madre y escuchó su respiración suave y regular. Estaba a salvo, estaba amada, estaba en casa. Y Adrián prometió silenciosamente que, pasara lo que pasara, nunca más la dejaría sola. Los años siguientes trajeron más sanación y propósito. La fundación de Isabel creció, ayudando a cientos de personas mayores en situación de calle. Tomás terminó de pagar su deuda y, aunque la relación con Adrián nunca recuperó su antigua calidez, el perdón de su madre había abierto un camino hacia una frágil reconciliación. 5 años después, sentados en el balcón, Isabel miró a su hijo. Quiero que sepas que he sido más feliz estos últimos 5 años que en cualquier otro momento de mi vida, le dijo. Esos meses en las calles fueron el infierno, pero también me enseñaron cuál es mi verdadera fuerza. Y cuando tocas fondo y logras levantarte, todo lo que viene después es un puro regalo. Estos años contigo, ayudando a otros, sintiéndome útil, amada, todo esto sabe más dulce porque sé lo que es no tenerlo. Adrián sintió lágrimas en sus ojos. Eres la persona más sabia que conozco, mamá.
Ella se rió suavemente. No soy sabia, hijo. Solo soy una vieja que ha vivido lo suficiente como para entender que el dolor puede convertirse en propósito, que las cicatrices pueden convertirse en fortaleza y que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.